Voz de Dios y no de hombres. Queremos palabra de Dios y no palabra de hombres. Queremos hombres y mujeres que prediquen la palabra de Dios. Amén. Porque eso es lo que hará que vivamos en prosperidad cuando seremos confrontados por el Señor en todas las áreas de nuestra vida. Es imposible que uno vaya con un corazón puro delante de Dios y deseoso de su palabra y no salga confrontado de la lectura de la palabra. Siempre seremos confrontados por el Señor. Amén. La palabra de Dios es inmutable, no cambia. Oye, ahora escuchamos gente diciendo, no, es que eso es antiguo. Es más, hasta el mismo Papa dice, no, es que tenemos que hacer algunas reformas a la Biblia porque eso son cosas antiguas. Eso lo dice el diablo. Pero dice la Biblia, Salmos 119, 89. Salmos 119, 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Para cuándo? Para siempre. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Isaías 48, un versículo que ya leímos. Sécase la hierba y marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Sabe qué significa eso? Que lo bueno que dice la Biblia sigue siendo bueno, no ha cambiado, y lo malo sigue siendo malo. Amén. No cambia con el tiempo. Por eso la Biblia dice, ay de aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y yo ya te decía, no, eso era malo hace 2000 años, ahora ya no. No, sigue siendo malo porque la palabra de Dios es eterna, es inmutable. Amén. Es inmutable. La forma de salvación sigue siendo la misma. Dice la Biblia, en ningún otro hay salvación sino por medio de Cristo Jesús. No ha cambiado. No importa lo que digan las religiones. No importa que ahora digan que María y que el otro no. No ha cambiado. La Biblia sigue diciendo que el método de salvación es el mismo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No, esa era una verdad hace miles de años, sigue siendo una verdad ahora y seguirá siendo una verdad siempre hasta que Cristo venga. Amén. Entonces, por estas benditas razones, creemos nosotros que solamente debemos de guiar nuestra vida por medio de la palabra del Señor. Por eso rechazamos cualquier doctrina de hombres. Amén. Porque recuerde que la Biblia dice que en los últimos tiempos habrán falsos maestros. Dice que habrán no solamente doctrinas de hombres, sino doctrinas de demonios. Imagínense. O sea, doctrinas que son inspiradas por Satanás. Es una cosa terrible. Rechazamos cualquier doctrina de hombre, ya sea para dirigir el modo en que el creyente debe vivir su vida para Dios, así como para conocer la verdad de Dios mismo. Entendemos que Dios solamente es conocido a través de las Escrituras. No hay otra forma de conocer al Señor. Amén. Es por eso que toda religión que no tiene su fundamento en la palabra de Dios debe de ser rechazada y debe ser categorizada como una falsa religión para nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque en lugar de someterse a la Biblia, la cual es la máxima autoridad para la iglesia, se han sometido a la sabiduría de hombres, a quienes la historia muestra como hombres que iban tras sus vientres. El apóstol Pablo dijo, si alguien le viene predicando un evangelio diferente al que han recibido, sea maldito, condenado al fuego del infierno. Además, hermanos, debemos rechazar toda aquella enseñanza que asegura que Dios continúa hablando hoy en día fuera de la palabra. Rechazamos toda nueva revelación. Amén. Rechazamos toda nueva revelación. Es que tengo una revelación fresca. Rechazamos todas revelaciones frescas. Y esto es muy común dentro de la iglesia. Es muy común. Es común escuchar que Dios sigue dando nuevas revelaciones. Por eso es que se han levantado un montón de apóstoles y reciben sus revelaciones apostólicas. No creemos en esas cosas. No creemos en las revelaciones. Creemos que el Señor ilumina sus verdades eternas y no nos da nuevas verdades. Lo que Dios iba a decir ya lo dijo por medio de 66 libros que están en el canon de las Escrituras. Amén. Amén. Pues hoy en día hay tantos autodenominados profetas, autodenominados apóstoles,
Pero eso es una cosa, hermanos, que no es correcta. No hay nuevas revelaciones. Es más, en Apocalipsis dice la Biblia que todo aquel que le añada la palabra de Dios, dice que todas las plagas le caerán encima. Debido a que la revelación cesó una vez que se terminaron de escribir los libros del Nuevo Testamento, ya no necesitamos otra cosa que sea la palabra de Dios para conocer a Dios y su voluntad. Por eso es que nosotros nos adherimos firmemente a la doctrina de la sola Escritura. Amén. Segunda de Pedro 1, 20, 21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Sería una cosa terrible que existieran nuevas revelaciones. ¿Sabe por qué? Porque si de repente Dios da una revelación nueva y solamente la saben algunas personas, entonces otros quedamos sin entendimiento. ¿Cómo es posible que solo otros estén disfrutando de las nuevas revelaciones de Dios, proféticas y apostólicas, y nosotros aquí de viaje perdiendo el tiempo con las revelaciones antiguas? Entonces deberían de escribirlas y pasárnoslas para que todos disfrutemos de las nuevas revelaciones. Pero ¿sabe qué? No hay nuevas revelaciones. Amén. No hay nuevas revelaciones. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Iluminar las verdades eternas que nosotros tenemos a través de la palabra. Por eso, hermanos, hay tantas malas interpretaciones de las Escrituras, porque los hombres tuercen las Escrituras para su propio beneficio. Por eso hoy más que nunca los hijos de Dios debemos de ser como los bereanos, ¿se acuerda? Y no decir amén a todo lo que no está escrito en las Escrituras. Pero para no decir amén a eso tenemos que estudiarlas. Hechos 17, 10 y 11 dice la Biblia: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Verso 11: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso cuando usted viene aquí y recibe palabras, se trae su cuaderno y apunta y dice, vamos a ver si esto es lo que está diciendo el pastor, porque aquí le podemos meter gol. Y no solamente apuntar, después apunta y usted va a comparar con la Biblia. No, esto lo dijo el pastor de su propio corazón. Aquí. Pero hay iglesia que todo el mundo dice, amén, amén, sí, amén. ¿Por qué amén? Primera de Samuel capítulo 3 versículo 1 dice la Biblia: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Hermanos, hoy se predica mucho, pero escasea la palabra de Dios. Escasea la palabra de Dios. Como en los años de juventud del profeta Samuel, hoy prosperan los púlpitos, pero no la verdad en los púlpitos. Tristemente hemos visto cómo en los últimos años hemos visto una proliferación del error, de la mentira y del engaño. Y esto se debe a una sola razón: ignorar el principio de la sola Escritura. Lo que creemos, lo que enseñamos y hacemos en la iglesia cristiana depende de la autoridad que le concedamos a la palabra de Dios. Hermano, yo escucho unos sermones y yo digo, ¿de dónde sacan esto? No está en la Biblia. Y la gente cree esas cosas. Hay unas cosas terribles, hermano, y con pizarra en mano y miles de gente diciéndole amén a cosas que ni siquiera están en las Escrituras. Un hombre llamado Martin Lloyd Jones, uno de los tremendos teólogos del último siglo, dijo: sin lugar a dudas, todos los problemas de la iglesia hoy y todos los problemas del mundo se deben a una desviación de la autoridad de la palabra. Por eso el apóstol Pablo dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de qué más, y de la doctrina. Cuando la palabra de Dios no es la única autoridad en materia de fe y práctica, los creyentes muchas veces terminan con un Cristo menos importante, como los testigos de Jehová y los mormones que no creen en Cristo como Dios. O terminan sumándole a Cristo a otros intermediarios como los que practica la iglesia romana. La falta de este principio de la sola Escritura ha abierto las puertas a una cantidad considerable de material de enseñanza que corresponden a doctrinas extrabíblicas provenientes de supuestas revelaciones, sueños y visiones.
Y usted va a las librerías cristianas y encuentra un montón de cosas, los métodos para esto, los métodos para lo otro. Yo fui al cielo, yo fui al infierno, 15 minutos en el infierno, 2 horas en el infierno, 7 horas en el infierno, 15 días en el infierno. Eso es lo que usted encuentra. Ese tipo de cosas a la gente le encantan. Fíjense, y es ahí donde desgraciadamente somos engañados por nuestro enemigo. Hoy en día se hace burla de la palabra del Señor. Los grandes apóstoles modernos con sus revelaciones modernas están haciendo un terrible menosprecio a la palabra de Dios. Están tomando algunos de los pasajes de la Biblia y están quitando otros. No solamente debemos de creer en la sola escritura, sino en toda la escritura. Amén, en toda la escritura. Dijo un apóstol moderno: qué bueno que usted viva por lo que dice la palabra, pero más importante, vivir por las nuevas revelaciones, porque Dios sigue hablando nuevas cosas. Y la gente, amén. El Señor dice que me den su dinero. Amén. A eso quería llegar. Dijo un gran apóstol de este moderno. Él dice: Dios me reveló a mí. ¿Qué significa que Adán y Eva se comieron la fruta? ¿Y sabe qué fue lo que hicieron? Se comieron el diezmo. Dios me dijo que era el diezmo que se habían comido. Así que si usted no está diezmando, usted se está comiendo la fruta. Entonces la gente sí que comienza a diezmar. Y entre más grande sea su diezmo, mayor va a ser la bendición. Todas esas cosas que nosotros escuchamos hoy día. Hermanos, hay tantas cosas que se enseñan espantosas y la iglesia dice amén. El Señor me dijo que hay una nueva ofrenda. Esa ofrenda se llama la ofrenda de rompimiento. Y vamos a romper el reino de las tinieblas. Si usted de acuerdo a la ofrenda, así va a ser el rompimiento. Así que si trae $1, usted no va a romper nada. Recuerde, hermanos, si no está en la Biblia, no existe. Si está en la Biblia, debo de creerlo y debo de vivirlo, porque esa es la manera en la que los hijos de Dios debemos de vivir. No hay otra forma de vida para los hijos de Dios. Pero la iglesia sigue siendo engañada. ¿Por qué siguen siendo engañados? Porque no estamos meditando en la palabra del Señor. No estamos meditando en la palabra del Señor. Por eso proliferan hoy los falsos maestros, porque hay un montón de cristianos que no se toman tiempo para la palabra del Señor. Hermanos, ¿se acuerdan lo que dijo el Señor? Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vive el hombre. Si su palabra es vida para mí, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a meditar en ella de día y de noche para ver la prosperidad de Dios en todas las áreas de mi vida. Hermanos, necesitamos volvernos a la palabra de Dios. Ahora, no solamente se trata de decir, no, yo creo que solo lo que está en las Escrituras, pero ¿de qué sirve creer lo que está en las Escrituras si no lo vivimos? Necesitamos vivir la palabra de Dios. Termino con estos versículos. Salmos 19. Del versículo 7 al versículo 11 dice la Biblia: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que restaura el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Verso 10. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. Verso 11. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Tremendo, hermanos. ¿Acaso la palabra del Señor es deliciosa para nosotros? Si no es así, hermanos, necesitamos orar para que el Señor nos ayude a vivir apasionados por su bendita palabra. Vamos a orar esta mañana.